Llegamos al quinto día de estudio, quinto comentario de la lección de esta semana. El tema que hemos estudiado de alguna forma nos prepara e introduce a la lección que estudiaremos la semana que viene. El sacerdote del nuevo pacto. Este es el título de nuestra lección. Y obviamente estamos hablando de Cristo. No puede ser otra persona. Antes de pasar a ver ya los versículos y sus comentarios, me gustaría aclarar que no todos los textos figuran en la lección de hoy. Algunos han sido añadidos para poder tener una comprensión más clara, un panorama amplio para la importancia de este tema. Por ello, comenzaremos leyendo Levítico capítulo 8, versículo 30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó, separó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos con las vestiduras de sus hijos con él. En este corto pasaje, lo que estamos viendo es la separación y ordenación de Aarón para que sea el sumo sacerdote. ¿Por qué hemos colocado esto? Porque en el pacto que Dios estableció en el monte Sinaí con Israel, necesitaba un sumo sacerdote. Ayer vimos que el santuario, bueno, de forma breve por supuesto, y todos los ritos eran una figura, eran una sombra de una realidad mayor. Y en ese santuario se necesitaba a un sacerdote o sumo sacerdote, en este caso Aarón. Pero todo lo que Aarón hacía, los sacrificios, el Yom Kippur y todo ello, eran simplemente una sombra de la realidad que hay en el cielo. Por eso, en Hebreos 10:4 dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podía quitar los pecados. Y es que todo era algo representativo, todo era algo simbólico para que el hombre, para que el pueblo entendiera que tenía que morir un sustituto, un reemplazo nuestro, y nosotros pues no paguemos la paga del pecado, que es la muerte. Entonces, dentro de todo ello, era importante y necesario que haya un sumo sacerdote, en este caso, Aarón. Ahora, todo este sistema de ceremonias, ritos y figuras del santuario no podían ser eternas. Todo estaba apuntando a Cristo, todo señalaba a Cristo. Y cuando vino el Señor Jesús, cumplió todos estos cumplió todas estas figuras. Por ello es que a su muerte ocurre algo interesante. Y de esto nos habla el libro de Mateo. Vamos a leer el siguiente versículo. Mas el Señor Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu y murió, el aliento de vida. Y he aquí, dice, cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasga en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Por eso tenemos esta figura, bueno, un gráfico de lo que pudo ser, cómo el velo del templo se rasgaba. ¿Y qué estaba significando ese hecho de que el velo del templo se rasgue? Que toda acción, todo rito, ceremonia que se llevaba a cabo en el templo en esta ocasión, había llegado a su fin, porque el Cordero de Dios, a quien todos los animales señalaban, estaba muriendo en la cruz. Las sombras ahora habían llegado a encontrar a la realidad que era Cristo. Y por ello es que el velo del templo se rasga, simbolizando en primer lugar que todas esas ceremonias ya carecen de valor. Ya no es necesario sacrificar animales para que yo no muera, porque Cristo murió en lugar no solo de un pueblo, no solo de una comunidad, sino de todo el mundo. Y en segundo lugar, la función del sumo sacerdote en la tierra había llegado a su fin. Ya no era necesario que un sumo sacerdote en esta tierra interceda por el pueblo. Llegó a su fin, y tristemente con un sumo sacerdote corrupto, pero llegó a su fin.
Por eso es importante que vayamos entendiendo un poco todo esto con los versículos anteriores. Cuando el velo del templo se rasga, ya no hay un sumo sacerdote en esta tierra, porque ahora ese sumo sacerdote estará en el cielo. Y de eso nos explica con algunos detalles el libro de Hebreos. Así es que vamos a volver a leer otros textos de este libro. Comenzaremos leyendo Hebreos capítulo 5 versículos 4 y 10. Y a nadie toma para sí esta honra, la de sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. En esta tierra nadie podía ser sumo sacerdote porque quisiera. Tenía que ser el llamado por Dios. Era una tarea sagrada, era una tarea de una consideración muy especial de parte de Dios. Pero en el cielo, pues se necesitaba a alguien perfecto. Por eso dice, Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No por una orden o por un parentesco terrenal, no, porque Cristo no puede encajar ahí. Tenía que ser de alguien especial. Y Pablo escribe que de acuerdo al orden de Melquisedec, Cristo es nombrado sumo sacerdote en el cielo. Entonces, ya no hay sacerdote ni sumo sacerdote en esta tierra. Ahora tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que es nuestro Señor Jesús. Por eso Hebreos 8:1 dice, ahora bien, en este nuevo pacto, ayer hablábamos, el capítulo 8 habla de ese nuevo pacto, tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cristo no es una persona, no es un hombre débil, quebrantable, no. Es Dios, es el mismo Dios que creó este mundo, el que se hizo un hombre, un bebé, muriendo en una cruz. Ahora Él es nuestro sumo sacerdote. Y cómo Él pues está intercediendo por nosotros, ¿qué ofrenda llevó? Porque el sumo sacerdote tenía que llevar una ofrenda. Hebreos 9:12 dice que no por sangre de machos cabrillos ni de becerros entró Cristo al lugar santísimo, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Apreciados amigos, en este nuevo pacto, ayer dije, la diferencia la hace Cristo. En este nuevo pacto, que es el mismo pacto del Antiguo Testamento, la mayor diferencia y la mayor bendición la hace Cristo. Él ya murió por ti. Él ya pagó tu deuda, mi deuda. Y ahora está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Y sabes cuál es su mayor anhelo? Que tú y yo nos acerquemos. Que tú y yo le busquemos y digamos, Señor, perdóname. Y eso es lo que Cristo más desea oír. Y Él estará deseoso, dispuesto no solo de perdonarte, sino también de darte su justicia. Y serás declarado ante todo el universo justo por los méritos de Cristo. Así es que, mi querido amigo, corramos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí nos espera nuestro sumo sacerdote con los brazos abiertos. Como ya mencioné, para poder enseñar y repasar muy bien todo este tema, ya estaré publicando el bosquejo de esta lección. También nos pueden acompañar los días sábados a los comentarios en vivo. Ha estado contigo el pastor Joab Antesana y me despido deseándote muchas bendiciones.